Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al año 2021. Estamos en el año 2021. Yo sigo en Italia. Estoy todavía en Italia. He venido a dar un paseo. Voy a dar un paseo por la playa. Aquí hay mucho ruido, ¿eh? Hay mucho ruido porque estamos todavía con el COVID y hay restricciones. Pero ahora, en este momento en Italia, donde yo estoy por lo menos, es un poco más flexible, ¿no? Se puede salir. Fijaos que hay un montón de gente paseando. Esto es el paseo marítimo. Es muy típico venir a pasear por el paseo marítimo. Voy a ir a la playa, voy a bajar por allí. Hay unas escaleras y voy a ir a la playa, voy a ir a la orilla del mar porque creo que allí hay menos gente. Espero que haya menos gente y espero que no haya tanto ruido. Espero que me pueda quitar la mascarilla porque así es un poco difícil hacer un vídeo. A ver, voy a bajar las escaleras así. Mira. Ya estoy en la playa. Hay gente, ¿eh? Hay gente, pero bueno, es mejor que allí arriba, ¿no? Allí arriba hay mucho ruido. Me voy a quitar la mascarilla ahora cuando haya menos gente, ¿vale? Y así podemos hablar con más tranquilidad. Fijaos qué bonito, ¿no? Se ve bien, ¿no? Se ve bien el paisaje. Uf. Oh. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis el año? ¿Cómo lleváis el nuevo año, el año 2021? Menos mal que ya se terminó el año 2020, ¿no? Qué pesadilla de año. Vamos a ver si el año 2021 es un poco mejor. Espero que sí. La verdad es que me da mucha vergüenza hacer estos vídeos en la calle cuando hay mucha gente, porque aquí estoy yo hablando en español con mi cámara y claro, la gente me mira, ¿no? Esto no es Londres, ¿eh? Esto no es Londres, esto es una pequeña ciudad en Italia. En Londres a nadie le importa, lo que hagas, a nadie le importa si llevas el pelo verde, puedes hacer lo que te dé la gana. Eso es lo bonito y lo feo de Londres, ¿no? Que es una ciudad muy anónima, ¿no? Donde a nadie le importa lo que tú hagas. A ver, creo que hay bastante gente por aquí. Me voy a poner la mascarilla otra vez, me la voy a volver a poner. Un momentito, un momentito. Bueno, es un rollo hacer vídeos ahora con la pandemia, porque tengo que estar quitándome y poniéndome la mascarilla. Es un rollo, porque, oye, cuando hablas es importante ver los movimientos de los labios, los movimientos de la boca, ¿no? Sobre todo cuando estás aprendiendo un idioma, como es vuestro caso. Entonces, es un poco difícil, ¿eh? Es un poco difícil hacerlo todo. Bueno, lo que estaba diciendo es que Londres es una ciudad muy anónima y a nadie le importa si llevas el pelo verde o si vas desnudo. A nadie le importa lo que hagas. Pero aquí, en una ciudad pequeña como yo estoy ahora, una ciudad de provincias, en Italia, pues claro, la gente te mira, ¿no? La gente te mira. Y me da vergüenza hacer vídeos en la calle. Yo soy tímido, tío, Ahora vienen aquí unas chicas, se están aproximando unas chicas, hay un grupo de chicas y no quiero que me digan nada. Entonces, voy a dejar de grabar, ¿eh? Me da vergüenza, tío, me da vergüenza.
Voy a fingir que estoy haciendo fotos del atardecer. Voy a fingir que estoy haciendo fotos del atardecer. Qué bonito es el atardecer, porque no quiero que me digan nada, tío. Aquí la gente te mira y se acerca y se pone a ver qué estás haciendo. Me da vergüenza. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Pues eso, que por aquí hay menos gente ahora, ¿eh? Por aquí hay menos gente, bueno, relativamente. Tengo que llevar la mascarilla. Tengo que seguir con la mascarilla puesta. A ver. Uy, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Bueno, chicos, voy a ver si encuentro un lugar tranquilo, lejos de la gente, donde podamos hablar. Porque tengo que deciros algo muy importante, ¿eh? Tengo que deciros algo muy importante. No os vayáis, no os vayáis. Voy a buscar un lugar. Voy a buscar un lugar tranquilo. No sé, como no me vaya a una isla desierta. En fin. A ver, voy a ver si encuentro un lugar tranquilo donde no haya mucha gente. Pero lo veo un poco difícil, ¿eh? A ver, es que esta calle es el paseo marítimo, donde la gente viene a pasear. El paseo marítimo, porque está obviamente al lado del mar. Por eso se llama paseo marítimo, ¿no? Porque se pasea al lado del mar, ¿no? Muy bonito, ¿no? Muy relajante. No para mí no es relajante, porque estoy buscando un sitio donde pueda hablar con tranquilidad, porque os tengo que decir algo muy importante, ¿vale? Además, porque me da vergüenza, porque yo creo que la gente me mira, ¿no? La gente pensará, ¿quién es este tío tan raro que habla en otra lengua? Por la calle, ¿qué hace? ¿No? Entonces me da un poco de vergüenza. Yo soy tímido, yo soy tímido. Que haga vídeos en YouTube no quiere decir que sea extrovertido, no. Soy muy tímido y ahora mismo lo estoy pasando muy mal. Lo estoy pasando muy mal en este momento, porque no quiero que nadie me mire. No quiero llamar la atención, ¿no? No quiero llamar la atención. Joder, es que hay un montón de gente, ¿eh? Hay un montón de gente. Porque normalmente no hay nadie, ¿eh? Normalmente hay muy poca gente, porque estamos en una época donde hay muchas restricciones, ¿no? Pero hace unos días han levantado las restricciones, han quitado las restricciones. Y ahora fijaos, hay que salir con mascarilla, pero bueno, los restaurantes están abiertos, los bares están abiertos, las heladerías, las pizzerías, todo está abierto. Hasta una cierta hora, ¿vale? Hasta una cierta hora. Después cierran. La gente lleva tanto tiempo encerrada en casa que ahora la gente quiere salir, quiere ir a tomar un café, tomar un helado, pasear. Además que no hace demasiado frío, ¿no? Para estar en enero no hace demasiado frío. Entonces, bueno, a ver, estoy buscando un sitio donde no haya mucha gente, tío. Mira, por fin he encontrado un lugar donde no hay casi nadie. Aquí, en esta plaza, me puedo quitar un poco la mascarilla. Me voy a sentar aquí. Me voy a sentar en este banco. ¡Ay! Estoy cansado, estoy cansado porque he caminado un montón. Fijaos qué vista tengo, Me pongo de pie para que veáis bien la vista desde aquí del atardecer en el mar. Os tengo que decir algo importante, algo muy importante. Bueno, iba a empezar a hablar de algo importante, pero han llegado aquí estos chicos y hacen mucho ruido, tío. Voy a esperar un poco, voy a esperar a que se vayan, ¿no? Están aquí
Están aquí detrás. Ah, vale, vale, ya se van. Ya se van. Se están yendo. Menos mal, menos mal. Es que la gente joven hace mucho ruido, tío. Yo cuando era joven no hacía tanto ruido, yo era tranquilo. No sé por qué hay que hacer tanto ruido. Voy a ir allí en el centro de la plaza. A ver, ahí en el centro de la plaza hay una estatua, ¿la veis? Ahí no hay nadie, tío, ahí no hay nadie. Me voy a poner ahí, delante de esta estatua, a un señor que no sé quién es, Mazzini, G. Mazzini, no sé qué. Debe ser alguien muy importante. Mazzini, G. Mazzini. Bueno, después lo busco en la Wikipedia. Quién era este señor y por qué tiene una estatua aquí, en este lugar tan bonito. En este lugar. Oye, os tengo que decir algo importante, pero no sé dónde me voy a poner a hablar. Allí, en aquel banco. A ver. Me siento en el banco. Aquí. Ahora hay un perro que ladra. Es muy difícil, tío. Hacer vídeos para YouTube es muy difícil, es muy complicado. La gente piensa que esto es fácil, ¿no? Es muy estresante, tío. Es muy estresante. Bueno, venga, muy rápido. Os voy a decir algo muy importante. Rápido, voy a ir al grano. No me voy a enrollar. Antes de que venga más gente, ¿no? Y empiecen a hacer ruido otra vez. Que este es el año 2021. Os voy a dar un consejo para que este año, el año 2021, de verdad mejoréis mucho vuestro español. Os voy a dar un consejo. No hagáis ejercicios de gramática. Dejad de hacer tantos ejercicios de gramática. De gramática y de vocabulario. Esos ejercicios de rellenar huecos y todo esto y de memorizar palabras, eso no sirve para mucho, ¿eh? Sirve muy poquito. Vosotros ya tenéis un nivel bastante alto de español. Si podéis entender las tonterías que digo en mis vídeos, vosotros ya tenéis un nivel bastante alto. Dejad de hacer ejercicios de gramática. Además, es que veo que la gente lo pasa muy mal cuando no hace bien los ejercicios de gramática. La gente se frustra cuando cometen errores, cuando tienen una puntuación muy baja. Hay gente que se pone muy nerviosa, que se pone incluso agresiva a veces. Tío, no vale la pena, porque así no se aprende un idioma. Así no se aprende un idioma. Un idioma no se aprende haciendo muchos ejercicios de gramática, no. Un idioma se aprende usándolo. Tienes que usar el idioma, tienes que leer, tienes que escuchar, tienes que hablar y tienes que escribir. Tienes que escribir, pero no ejercicios. Tienes que escribir textos, pequeños comentarios, ¿vale? Tiene que ser algo que tenga sentido para ti. Basta de hacer ejercicios de gramática, basta de memorizar listas de palabras. Lee historias, lee cosas que te gusten, puedes ver vídeos o documentales sobre temas que te interesen, películas. Integra el español en tu vida cotidiana. Si te gusta cocinar, busca recetas de cocina en español. Si te gustan los deportes, pues lee información de deportes en español. Si te gusta la música, escucha música de cantantes que canten en español. Integra el español en tu vida. Ahora hay una moto, tío, ahora hay una moto que está arrancando. Me cago en la mar serena. Hay una moto allí, tío, hay una moto. Allí detrás hay una moto con el motor encendido y el tío no se va. Yo eso lo odio.
Eso lo odio. Yo las motos las odio, tío. Mira. Allí está. Bueno, ya se ha ido el tío de la moto. Me cago en la mar. Que lo que estaba diciendo, oye, que no hagáis más ejercicios de gramática. Basta. Y además, la gente que se frustra, se pone nerviosa porque tiene una puntuación baja en los ejercicios de gramática. Pero si eso no importa, tío. Lo que importa es usar el idioma. Lo que tienes que hacer es usar el idioma. Habla con amigos hispanohablantes. Si no tienes amigos hispanohablantes, búscalos. Si no puedes encontrarlos, habla con otros estudiantes de español. Escribe comentarios en los vídeos de YouTube en español. Escribe en grupos de Facebook en español. Busca oportunidades donde puedas usar el español de una forma natural, ¿vale? Integra el español en tu vida cotidiana. ¿De acuerdo? Haz lo que haces normalmente, pero en español. Y olvídate, por lo menos por este año, olvídate de tantos ejercicios de gramática y de memorizar listas de palabras. Eso no te va a hacer hablar con fluidez. Si quieres hablar español con fluidez, tienes que hablar en español, tienes que practicar español. Integra el español en tu vida cotidiana. Haz lo que haces normalmente, pero en español. Y ya está. Ese es el modo más natural de aprender español en contexto. ¿De acuerdo? Y nada más, oye, me voy a mi casa porque es muy difícil hacer vídeos así con tanta gente en la calle, con la mascarilla, con el tío de la moto y con toda esta gente aquí paseando por el paseo marítimo. Es muy bonito, es muy bonito, pero yo he venido a trabajar, tío, Venga, nos vemos la próxima semana. ¿Dónde? Aquí, coño, aquí, en Español con Juan. Hasta luego. Ah, por cierto, ¿tú estás suscrito? Ahora un perro, tío, que ladra. ¿Estás suscrito? ¿Te has suscrito aquí a Español con Juan? ¿Sí? Eso espero, porque este año vamos a hacer unos vídeos maravillosos. Ya vas a ver, vamos a hacer unos vídeos fantásticos. Y si no estás suscrito, pues te los vas a perder. Tío. O tía, no sé, lo que seas. ¿Vale? Suscríbete.